Agricultura presenta Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado diferente y Carmen Ibáñez conversa sobre actualidad de forma amena y cercana. Auspicia Punto Copec. A toda hora estamos contigo. Banco de Chile, operadora de servicios. Y Falabella. Muy buenos días, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Cristian Marcelo Muñoz Montesinos, fundador y director de Breves de Energía, profesor asociado adjunto del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del Diplomado de Regulación en la Universidad de Chile, perito en materias de energía eléctrica para el periodo 2018-2019 en las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Santiago, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, ingeniero civil electricista y magíster en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros compartiendo hoy día en Radio Agricultura. Hola Carmen, muchas gracias por la invitación, es un placer estar en tu programa. Bueno, yo quisiera partir preguntándote qué es el efecto invernadero y por qué está aumentando la temperatura. Mira Carmen, mucha gente no conoce sobre esto. El efecto invernadero es un fenómeno natural de la Tierra que consiste en que la presencia de ciertos gases en la atmósfera capturan parte de la radiación solar que viene del Sol, que rebota en la Tierra, la capturan y la transforman en calor. Y eso permite que se cree este efecto invernadero aumentando la temperatura de la Tierra. Gracias a este efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra es del orden de más 15, más 18. Si no existieran estos gases de efecto invernadero, la temperatura promedio del planeta sería del orden de menos 15 grados Celsius. Eso es el efecto invernadero. El problema que está sucediendo es que ese efecto invernadero natural está siendo incrementado o aumentado producto de la emisión de gases de efecto invernadero adicionales que vienen de la actividad industrial del ser humano, principalmente CO2. Dado que aumenta la concentración de estos gases de efecto invernadero producto de las emisiones antropogénicas. Antropogénicas significa que vienen derivadas de la actividad del ser humano. Se incrementa esta radiación que es capturada, se incrementa, por tanto, la temperatura de la superficie terrestre. Ahora, en definitiva, ¿cuál es la evidencia de que está aumentando la temperatura? Lo que pasa es que si tú haces un análisis histórico en base ya sea a mediciones o en base a proxies de la temperatura y de la concentración del CO2 en la atmósfera, lo que se ve haciendo estos proxies desde la temperatura y la concentración 300.000, 500.000 años hacia atrás, se ve que temperatura y concentración de CO2 en la atmósfera están relacionados. Es decir, cuando se ve que se incrementa la concentración de CO2 en la atmósfera, también se ve un incremento en la temperatura del planeta. Lo que sucede es que a partir de la revolución industrial, que empezó por ahí por el año 1830, la revolución industrial viene acompañada del uso masivo de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son carbón, petróleo y gas. El problema de esta energía abundante y barata, y que fue la causante del gran desarrollo de la humanidad a partir del siglo XIX, es que emite CO2, emite mucho CO2. Por tanto, al realizar las mediciones de la concentración de CO2 a partir del siglo XIX, se ve que esta ha aumentado de manera significativa, de modo que la concentración de CO2 hoy día en la atmósfera duplica la concentración de CO2 histórica que ha existido pre-etapa industrial. Y adicionalmente se ha visto que la temperatura se ha ido incrementando. Los registros muestran que respecto a la época preindustrial, siempre se habla respecto a la época preindustrial, que es el hito relevante en cambio climático, la temperatura ha aumentado en promedio en todo el globo en 1 grado Celsius. Luego entonces está la discusión, bueno, a ver, entonces, ¿por qué está aumentando la temperatura? ¿De dónde vienen estos gases de efecto invernadero? Y el punto es que, dado que no existe otra fuente conocida
de emisión importante de estos gases de efecto invernadero, salvo la del ser humano, salvo la actividad industrial. Entonces se dice, bueno, al parecer lo que está provocando esto, la evidencia indica sería la actividad del ser humano. Ahora, las olas de calor en Australia, en California, y las olas de frío en el hemisferio norte, ¿cómo se relacionan con el cambio climático? Mira, el clima proviene de un equilibrio que se da en la naturaleza, un equilibrio energético. Dado un equilibrio energético, dado esta captura de esta radiación solar producto de estos gases de efecto invernadero, eso produce un equilibrio y produce el clima tal como lo conocemos. Cuando tú alteras ese equilibrio, que es lo que está haciendo el ser humano con sus emisiones, están incrementando la temperatura promedio del planeta, todo este equilibrio se altera. Y eso hace entonces cuando se calcula, cuando se hace una simulación de cómo va a estar el clima del planeta en el largo plazo, con la participación de estos gases de efecto invernadero que vienen de la actividad del ser humano, se ve que al alterarse el clima del planeta, se ve que aumenta la frecuencia de sequías, olas de calor, y adicionalmente también aumenta la frecuencia de eventos de olas de frío, que van ligadas. Es decir, lo que sucede es que los eventos extremos se hacen más frecuentes y más intensos. Ahora, ¿por qué un aumento en la temperatura implica que cambie el clima? ¿Cómo se explica que si aumenta la temperatura haya zonas del planeta en que la temperatura disminuya? Buena pregunta, Carmen. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el hemisferio norte, lo que está sucediendo, o la tesis más aceptada que existe, es que al derretirse el Ártico, al calentarse el Ártico, lo que está produciendo es que está cambiando la corriente de aire frío del Ártico, y eso produce entonces que grandes masas de aire frío bajan desde el Ártico al hemisferio norte, y eso estaría explicando las temperaturas que existen en Chicago, que llegaron a menos 30, menos 40 grados Celsius en la misma Inglaterra. Y eso explica por qué hay zonas expuestas a mucho calor y zonas expuestas a estas olas de frío. Ahora, ¿qué evidencia existe de que el calentamiento de la Tierra es resultado de la acción del ser humano? La evidencia, como te decía, Carmen, es que dado que sabemos que concentración de CO2 va ligado a incremento de la temperatura, y puesto que desconocemos que existe otra fuente importante de gases de efecto invernadero que haya duplicado esta concentración en los últimos 100, 150 años, la única fuente importante es el ser humano, la actividad industrial del ser humano. Por tanto, de ahí entonces viene la conclusión, entonces es el ser humano el que está causando esto. Ahora, ¿cuáles son los impactos del cambio en el clima? En definitiva, los impactos es que los eventos extremos se hacen más frecuentes y más intensos. O sea, sequías más frecuentes, y si nosotros teníamos una sequía cada 15, 20 años, las sequías van a ser, la frecuencia de las sequías se van a duplicar. Entonces, eventos más frecuentes y eventos de mayor duración, tanto sequías como olas de frío, y eso asociado también a problemas como los que están viviendo en este momento en California y en Australia, que son las olas de calor, están asociadas a incendios forestales. Aluviones, por ejemplo, el tema que es bastante importante en Chile. Nosotros somos una zona que está tenemos mucha población expuesta en las zonas cordilleranas. Al subir la isoterma cero, provoca que cuando llueve en las zonas donde anteriormente existía nieve, ahora hay lluvia, y eso provoca entonces movimientos de tierra, aumento en las marejadas, incremento del nivel del mar. Esos son algunos de los efectos que se espera. Problemas también de migraciones importantes. Hay zonas que van a quedar inundadas, zonas tanto en el trópico como varias zonas de Europa. Por eso los europeos están tan preocupados. De hecho, Londres en los próximos 30, 50 años, gran parte de Londres desaparece, lo mismo que Nueva York. Esos son un poco los efectos que se esperan de este cambio en el clima. Ahora, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero que son emitidos por la actividad industrial? El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el CO2, y su fuente principal es la energía. El dióxido de carbono explica del orden del 65% del efecto de este cambio en el clima, o del efecto de este incremento en la temperatura. De ahí que cuando uno habla de cambio en el clima o de cambio climático asociado, ¿cierto?, a la actividad del ser humano, necesariamente tiene que hablar de la energía. Las dos cosas van ligadas.
Perfecto. Y el otro gas de efecto invernadero importante también asociado a la actividad industrial es el metano. El metano explica del orden del 20 al 25% del fenómeno del cambio climático, del incremento del efecto invernadero. ¿Y el metano de dónde viene? Principalmente de la actividad agropecuaria y de los desechos. Ahora, ¿cuál es la relación entre los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural y el cambio en el clima? Los combustibles fósiles emiten, lamentablemente, cuando tú los quemas y los usas, ya sea en hornos o en caldera, emiten dióxido de carbono. Prácticamente todo el dióxido de carbono que está provocando este incremento en el efecto invernadero proviene en gran parte de la quema de combustibles fósiles. El problema es que la energía fósil es extremadamente importante para el desarrollo de la humanidad. De hecho, si tú consideras toda la energía que se usa en todo el mundo, la energía fósil, vale decir, petróleo, carbón y gas, explica del orden del 85% de toda la energía. De ahí lo complicado de hacer esta transición. O sea, si tú dices, bueno, ese señor está diciendo que el cambio en el clima necesita emitir menos, o sea, para evitar este cambio en el clima se necesita emitir menos CO2, entonces necesariamente necesitamos pasar a otras fuentes, pero sin embargo estamos hablando de un 85% de toda la energía, que es no menor, y no los próximos 100 o 200 años, estamos hablando de una transición energética rápida de los próximos 30, 50 años. ¿Cuánto carbón, petróleo y gas natural queda en la Tierra? Mucho. En cuanto a recursos naturales, recursos de carbón quedan del orden de 3.000 años, es decir, tenemos para 3.000 años más de carbón usándolo a la misma tasa a la cual estamos usándolo hoy día. Gas natural son 800 años más, petróleo son 160 años más. Entonces, nuevamente, ahí está el problema. Existe mucha energía fósil, muy abundante y muy barata. Ahora, ¿qué porcentaje de la energía que se usa en el mundo, Marcelo, representan los combustibles fósiles? ¿A cuánto debería caer en los próximos 20 años? Bueno, lo que te decía, 85% es lo que representa la energía fósil. De hecho, 85%, 35% es carbón, 35% es petróleo y el otro 15% es gas. Y eso tiene que caer en los próximos 50 años a cero. Pero no bruscamente, no estamos hablando que en el año 49 todo esto cae, sino que esto debió empezar hace tiempo a caer, a disminuir esta tasa de uso de modo importante, de modo significativo, vale decir, para cumplir con las metas que se han impuesto las Naciones Unidas. Por ejemplo, al año 2030 el uso de energía fósil debe caer en al menos un 10%. El año 2040 en al menos un 20%. Por ejemplo, cada año debería cerrar una central termoeléctrica a carbón. Cada año. De modo que en el 2040 no quede ninguna central termoeléctrica a carbón funcionando en el mundo. Ahora, si el cambio en el clima es principalmente provocado por el uso de combustibles, ¿por qué no se dejan de usar? Porque lamentablemente existe mucho y son abundantes y son baratos. Es una forma barata de energía, y los países en desarrollo, los grandes países en desarrollo, que son por ejemplo China y la India, que necesitan mucha energía para poder proveerle energía a su población, echan mano de lo más barato, y en este caso es carbón, principalmente carbón, gas y también petróleo. Ahora, no hay que olvidar, Carmen, que los países industrializados se industrializaron gracias a que ellos quemaron carbón, petróleo y gas. Así es. Cristian Marcelo, los acuerdos en las Naciones Unidas y las metas de mitigación y adaptación, de eso quiero hablar ahora. ¿Qué es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, IPCC, y las conferencias de las partes de las Naciones Unidas, COP? Carmen, la gobernanza en el cambio climático tiene dos aristas. Uno, que es la arista científica, que es este panel intergubernamental para el cambio climático, que no es más que un grupo de académicos repartidos en el mundo, que lo que hace es realizar estudios respecto a los impactos del cambio en el clima y respecto a cómo
a qué políticas climáticas o cómo debería reducirse la emisión de gases de efecto invernadero de modo de cumplir con ciertas metas. De ahí que siempre se habla que este famoso IPCC o este famoso panel intergubernamental recomienda que el incremento en la temperatura, siempre se habla de un incremento y el punto de referencia se usa como punto de referencia normalmente en la época preindustrial, 1830, 1850. Este IPCC recomienda que el incremento de la temperatura no sobrepase un rango entre 1,5 y 2 grados Celsius. Preliminarmente, hasta el año 2009, había recomendado que el rango no sobrepasase los 2 grados Celsius y ahora, hasta hace algunos años atrás, recomendó que en rigor no deberían hacerse todos los esfuerzos para que no sobrepasase los 1,5 grados Celsius a fines de siglo. Eso es el IPCC, es la lista científica de las Naciones Unidas. La otra lista son las conferencias de las partes, que es la lista diplomática, que se hace anualmente, son reuniones de los miembros representantes de las naciones que se reúnen anualmente en alguna parte del mundo y lo que tratan de acordar, dada esta recomendación, dado este input, esta entrada de estudios que vienen de este panel intergubernamental, la idea de estas COP es tratar de lograr grandes acuerdos que permitan cumplir en parte, al menos en parte, con estas metas del IPCC. Ahora, ¿cuál es la meta recomendada por el IPCC? ¿Cómo aumento máximo de la temperatura? Como decía, la meta recomendada es que la temperatura esté en un rango, el incremento, le hablan de la anomalía en la temperatura, que se refiere a este incremento respecto a la época preindustrial. Esté en un rango, o sea, no se admiten incrementos por sobre este rango, 1,5 a 2 grados Celsius. ¿Y por qué dice eso el IPCC? Lo que pasa es que dice que más allá de este rango, es decir, si la temperatura de la Tierra se incrementa más allá de los 2 grados Celsius, pueden ocurrir cosas, fenómenos muy, muy importantes e irreversibles. Ahora, ¿qué se necesita para cumplir con la recomendación del panel intergubernamental de las Naciones Unidas y estabilizar la temperatura de la Tierra? Para estabilizar la temperatura de la Tierra, lamentablemente se necesita hacer una transformación importante de la forma de energía que se usa, una transición de energía fósil a energía cero emisión, y de ahí la relevancia de las energías renovables. En definitiva, se habla mucho de las energías renovables, pero el punto es que tiene que ser energía cero emisión, donde las energías renovables, por supuesto, que son importantes. Eso es lo que se necesita, y eso no se necesita rápido, es decir, las reducciones tienen que ser rápidas. Debería haberse empezado con la reducción desde hace rato, sin embargo, tú ves las estadísticas y eso no sucede. Cristian Marcelo, ¿qué implica mitigar gases de efecto invernadero? Se habla de mitigar gases cuando tú dices, mira, sabes que, por ejemplo, tengo una central termoeléctrica a carbón que genera y que por tanto tiene asociado este invitado que no es amistoso, que es el dióxido de carbono. Entonces lo que tú dices, sabes que voy a mitigar, voy a reemplazar esta central a carbón, la voy a cerrar y la voy a reemplazar por una central cero emisión, por ejemplo, una central renovable. Básicamente eso es mitigar. Ahora, si no se hace nada, Marcelo, ¿en cuánto podría elevarse la temperatura promedio de la Tierra? Si se continúa con la actual tendencia, con la actual tasa de uso de energía fósil y con el actual incremento en los gases de efecto invernadero, la temperatura a fines de siglo podría llegar en promedio a los 8 grados Celsius. ¿Y la gravedad de eso? La verdad que puede ser bastante grave. Si el panel te dice, ¿sabe qué? No le recomiendo o le recomiendo que por favor mantenga un incremento de la temperatura no más allá de 2 grados Celsius, porque más allá la verdad que pueden pasar cosas muy, muy complicadas e irreversibles. Imagínate que podría pasar a los 8 grados Celsius. Cristian Marcelo, ¿sirve el Acuerdo de París del 2015 para la meta de estabilizar la temperatura? ¿Se han reducido emisiones de gases de efecto invernadero? Mira, la verdad que el Acuerdo de París, desde el punto de vista diplomático, si bien es cierto que es un avance, pero lamentablemente desde el punto práctico, tú ves que en definitiva, pragmáticamente no se obtiene mucho. Las emisiones de CO2 siguen aumentando y el uso de energía fósil sigue aumentando en el mundo. De hecho, si tú simulas cómo va a ser el futuro con los modelos que existen, y simulas la temperatura,
usando o cumpliéndose los protocolos o los acuerdos de París, la temperatura llegaría o subiría en promedio un 4 grados Celsius. Hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Cristian Marcelo Muñoz Montesinos, fundador y director de Breves de Energía, profesor asociado adjunto del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del Diplomado de Regulación en la Universidad de Chile, perito en materias de energía eléctrica para el periodo 2018-2019 en las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Santiago, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, ingeniero civil electricista y magíster en administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya regresamos. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Con solo un clic puedes comprar y retirar sin costo de despacho en la tienda. Banco de Chile, el Banco de Chile. ¿Les cuento algo? Hoy venía atrasada a la radio, con sueño y muerta de hambre. Tenía solo 5 minutos para comer algo y justo en el camino encontré la solución. Un rico desayuno en pocos minutos. En Punto Copec, disfruta lo que quieras de manera rápida en tu camino. Punto Copec, a toda hora estamos contigo. Este es el sonido del primer bus eléctrico de servicio interurbano que Copec Voltex y Turbus ponen en movimiento para unir Santiago y Rancagua. Tiene una motorización 100% eléctrica y una autonomía de 200 y 250 kilómetros, siendo 4 veces más eficiente energéticamente que uno diésel. Para que en un futuro la electromovilidad llegue a todos los rincones de Chile. Copec Voltex y Turbus, recorriendo un nuevo camino. Bienvenido a bordo. Gracias. Tome su boarding pass, sus audífonos, su almohada y su 50% adicional de dólares premio por haber pagado con sus tarjetas de crédito del Chile. Muy amable, gracias. Este verano, acumula 50% adicional de dólares premio pagando en líneas aéreas, entretención, hoteles y restaurantes. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Agricultura. Descarga la aplicación de la radio o desde nuestra página web radioagricultura.cl. Estarás en contacto con los programas, noticias, deportes y todo lo que necesites. radioagricultura.cl. Perdón, yo sé que no se quieren encontrar conmigo. Soy Vasco Mulián, de lunes a viernes, 2 horas, de las 22 horas hasta las 24 horas, en vivo y en directo, gracias a la Radio Agricultura 92.1 y a este equipazo. Somos un equipazo porque somos con Dios y ley. Vasco Mulián te invita a conversar, compartir y escuchar buena música. Con Dios y Ley. De lunes a viernes, 10 a 12 de la noche por Agricultura. Opinión y conversación de verdad. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez Conversa con... Banco de Chile, el Banco de Chile. ¿Les cuento algo? Ayer salí tarde de la radio, muerta de hambre, y estaba todo cerrado. Camino a mi casa me encontré con un Punto Copec. Me atendieron rápido y comí lo que necesitaba. Punto Copec, a toda hora estamos contigo. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Con solo un clic puedes comprar y retirar sin costo de despacho en la tienda. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, con Cristian Marcelo Muñoz Montesinos, fundador y director de Breves de Energía, profesor asociado adjunto del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del Diplomado de Regulación en la Universidad de Chile, perito en materias de energía eléctrica para el periodo 2018-2019 en las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Santiago, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, ingeniero civil electricista y magíster en administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marcelo, ¿de qué países dependen lograr estabilizar la temperatura de la Tierra?
¿Y qué rol juega Chile en esto? Mira, del 100% de las emisiones, del orden del 70% de las emisiones se explican por países o bloques. De ellos los más importantes son Estados Unidos, que emite del orden del 15%, la Unión Europea, más Europa del Este, que contribuye con 20-25%, India 5% y China del orden de un 28%. Si tú sumas todos esos porcentajes, estos grandes países o bloques se explican del orden del 70%. ¿Cuánto es Chile? 0,3%. Recuerda, ¿cuánto necesitas para reducir o para combatir este impacto en el clima o para estabilizar la temperatura? Reducir todo este 100% a cero. Luego, el rol de Chile es bastante moderado, por decirlo. Ahora, ¿están estos países, China, India, Estados Unidos, la Unión Europea, realmente comprometidos, a tu juicio, con cumplir con la meta del panel intergubernamental de las Naciones Unidas? Mira, la evidencia indica que no mucho. Si tú ves, por ejemplo, desde el año 2000 a la fecha, la cantidad de centrales a carbón que se han instalado en todo el mundo se ha duplicado. Y gran parte de las centrales a carbón se han instalado principalmente en China. ¿Y por qué? Bueno, porque China está creciendo a tasas aceleradas por su crecimiento económico. India está en lo mismo. Y nuevamente recurren a energía fósil porque es abundante y barata. China tiene grandes reservas de carbón, le compra gas a los rusos, compra petróleo a la OPEP. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Estados Unidos tuvo una gracia. ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollar esta tecnología que es el fracking, que les permite poder acceder a grandes recursos de petróleo y gas que se conocía que estaban, pero dado que no estaba desarrollada la tecnología comercialmente, no se podían extraer. Dado que está esta tecnología del fracking que empezó a desarrollar en los Estados Unidos por ahí por el año 2000, Estados Unidos ha podido acceder a grandes reservas de gas y petróleo. Y eso le ha permitido, ¿qué cosa? Por una parte, el gas, que es tan barato, le ha permitido reemplazar la generación a carbón en la electricidad, y adicionalmente el gas comprimido está reemplazando una parte del petróleo, diésel y gasolina en el transporte. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Europa es un poco más comprometida, principalmente Alemania, Inglaterra. Inglaterra, ¿por qué? Porque, como te decía, Londres está muy expuesto a los impactos en el clima. Sin embargo, ellos a lo más han logrado estabilizar sus emisiones. ¿Y por qué? Una explicación, un factor importante es que las economías de estos países no son son menos intensivas en el uso de energía. Las economías de estos países son más bien economías de servicio, distinto las economías, una economía china que usa mucha energía, una economía como la Chile, que tiene mucha industria minera, usa mucha energía. Entonces es un poco distinto. Entonces los grandes países, la verdad que uno los ve muy preocupados del tema del cambio climático, están más preocupados de su economía. Cristian Marcelo, si las metas de mitigación necesarias para estabilizar la temperatura no logran cumplirse, ¿qué debe hacer a tu juicio un país como Chile? Bueno, idealmente debería, lo ideal, lo que debería ocurrir es que se lograran estas metas. O sea, todos queremos eso. Como te expliqué, lamentablemente los acuerdos van hacia un lado y la realidad pareciera ser que van hacia otro lado, de modo que ya hace rato se está hablando de que las metas, las recomendaciones del IPCC no se van a cumplir. En ese caso, un país como Chile, que no tiene mucha importancia, mucha relevancia respecto a las políticas de mitigación, debería enfocarse principalmente en adaptarse o en prepararse a los efectos que vienen del clima. Perfecto. ¿A qué se debe que las energías renovables, eólicas y solares, fotovoltaicas, estén entrando al sistema? Mira, en Chile, si bien es cierto, se han realizado algunas políticas
pro energías renovables, algunas modificaciones en la ley. Yo diría que el gran argumento o la gran arista que ha provocado esta inundación del mercado chileno de energía solar fotovoltaica principalmente y energía eólica es principalmente la baja en los precios de estas tecnologías, y eso explica por qué el fenómeno que se ha visto en Chile se ha repetido en gran parte de Latinoamérica e incluso en Europa e incluso en Estados Unidos. O sea, es un tema de precios más bien que un tema de políticas energéticas. Ahora, ¿qué rol juega China en la industria de las energías renovables? La apuesta de China ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque China, las ciudades de China son las ciudades más contaminadas del planeta. Y la apuesta de China es de algún modo tratar de desarrollar su industria de energías renovables, es decir, la manufactura de centrales eólicas y solares fotovoltaicas a gran escala, de modo de posicionarse como el gran proveedor de energías renovables, por una parte, y adicionalmente poder reducir en algo la contaminación ambiental de sus ciudades. Entonces, la preocupación de China es más bien un tema geopolítico y es más bien un tema ambiental que climático, pero el rol de China ha sido fundamental. Gracias a China es que, por ejemplo, los paneles solares fotovoltaicos han bajado a 1/5 de su precio en los últimos 5 o 7 años. Ahora, ¿por qué las centrales eólicas y solares fotovoltaicas no representan actualmente una solución energética que no emita gases de efecto invernadero CO2? Mira, el problema que tienen estas centrales, si bien es cierto, son renovables, es decir, cuando ellas generan no emiten CO2, lamentablemente son ingobernables. Vale decir, la generación eólica puede estar presente como no puede estar presente, o bien la energía solar está presente durante el día, pero en la noche tú no tienes energía solar. Por tanto, necesitas que cuando estas centrales no estén presentes, alguien genere. Y lo que ha sucedido, no solamente en Chile, sino también se ha visto en Europa, que quien da este respaldo cuando estas energías renovables no están presentes son principalmente centrales termoeléctricas. En el caso de Chile, quien está dando el respaldo son, paradójicamente, son centrales a carbón. Entonces, cuando están estas energías renovables, hay que tener cierto cuidado porque lamentablemente vienen acompañados de este set adicional. Ahora uno podría decir, bueno, pero esto puede ser acompañado también por sistemas de almacenamiento, baterías, por ejemplo. Es cierto, pero el problema es que los sistemas de almacenamiento, como son las baterías, son, desde el punto de vista de comparación, cuestan 3 a 5 veces más que almacenar energía en una central termoeléctrica. Ahora, ¿existen soluciones cero emisión de CO2 en nuestro país? Mira, completamente cero emisión, lamentablemente es un poco difícil, pero sí se acercan. Cero emisión de CO2, por ejemplo, o muy parecido, o con poco respaldo termoeléctrico, puede ser la generación hidroeléctrica. La generación hidroeléctrica puede generar una parte importante durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. También la generación termoeléctrica, la generación solar de concentración, que es distinta a la fotovoltaica. Estos son los espejitos que calientan una sala. Esa es la solar de concentración. Esas son tecnologías que se acercan más a una generación 24/7, pero igual requieren un poco de respaldo, tal vez menos respaldo que estas otras energías que se conocen como renovables variables, que son eólicas y solares fotovoltaicas. La gran apuesta por generación 24/7 es la energía nuclear, que no emite CO2, genera las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El problema es que veo difícil que una opción nuclear pueda ser implementada en nuestro país. Ahora, ¿es importante la electromovilidad? ¿De qué depende su rápida implementación? La electromovilidad es muy, muy importante. Las políticas climáticas normalmente se asocian a la generación de electricidad. Es decir, tratemos de reducir las emisiones de las centrales a carbón, centrales a gas, pero se olvida el tema de que el transporte emite casi tanto CO2 como la generación de electricidad. Luego, no solamente en Chile, sino nuevamente en el resto del mundo, es de vital importancia poder trasladar o poder cambiar la energía que se usa en el transporte a energía cero emisión. Y la electromovilidad es una alternativa, es una muy buena opción, que significa que abasteces de electricidad desde la red, te puedes abastecer de la red, estamos hablando de una red renovable, de energía renovable, la abasteces tus baterías, o bien incluso puedes abastecer tus baterías para los autos eléctricos con celdas de combustible como el hidrógeno. Bueno, se están viendo
mucho en otros países, principalmente los autos eléctricos. Así es. China también tiene una apuesta importante en esto. La verdad que leí en un artículo que el año 2020 prácticamente el 40-50% de todas las baterías del mundo se van a construir en China. Acá se habla mucho de Tesla, de Elon Musk, pero la verdad que Tesla es bastante irrelevante si tú ves la industria china. Los chinos están apostando fuertemente en lo que es la electromovilidad y se espera que la próxima década crezca de manera importante. ¿Qué se discutirá, Cristian Marcelo, en la COP25 que se realizará en nuestro país en enero del 2020, que es la próxima cumbre, ¿no es cierto?, de la ONU por el cambio climático, para quienes no lo saben? Mira, como te decía, en estas COP lo que trata de discutirse básicamente, es cómo enfrentamos el cambio en el clima dadas las recomendaciones del IPCC. En la COP pasada, del año pasado, que fue en Polonia, se discutió principalmente cómo normalizar los inventarios de gases de efecto invernadero, de modo de ir verificando si los países han ido cumpliendo con las metas comprometidas en París el 2015. El próximo año es posible que ya se empiece a hablar de incrementar estas metas, porque ya, como te decía, ya se ha visto que estas metas no son capaces de cumplir con las recomendaciones del IPCC. Ahora, si tú tuvieras que elegir un país que tengas como referente de que va por el buen camino con respecto al calentamiento global del mundo, ¿cuál elegirías? Es complicada esa pregunta. La verdad que todo... ¿Quién se está preocupando más? Mira, la verdad que los europeos se han preocupado bastante, principalmente los alemanes. Los alemanes empezaron a preocuparse del tema el año 90. Las grandes políticas climáticas han sido principalmente promovidas por los alemanes. O sea, los alemanes han demostrado una preocupación, yo creo, una preocupación honesta sobre el tema. Y también los ingleses por el tema de que te explicaba de que Londres muy probablemente va a ser afectado. Sin embargo, ¿qué ha pasado con los alemanes? Lamentablemente ellos invirtieron mucho dinero en desarrollar su industria de centrales eólicas y solares fotovoltaicas, y que lo que sucedió, vinieron los chinos y arrasaron con toda su industria. Ya. Mira, complicado. Ahora, ¿por qué Chile es un país altamente expuesto a los impactos del cambio en el clima? ¿Nos puedes contar para los que no están enterados? Lo que pasa es que Chile tiene una larga zona costera y hay mucha gente. Tú vas a las zonas costeras y ves mucha gente viviendo prácticamente en la cota cero, al lado de las orillas. ¿Y qué es lo que se espera con este cambio en el clima? Se espera más frecuentes marejadas, un poco más violentas, incremento a largo plazo en el nivel del mar. Por lo tanto, las personas que están en zonas costeras de algún modo van a estar expuestas a este tipo de cosas. Chile es un país, nosotros vivimos en la cordillera, no nos damos cuenta, pero nosotros estamos viviendo en la cordillera, y tenemos mucha gente viviendo en pueblos que están a los pies de la cordillera. El cambio en el clima puede traer un incremento en la frecuencia también de los aluviones, de modo que es importante preocuparse de esas personas. Chile tiene muchas zonas forestales. El cambio en el clima trae mayores temperaturas, olas de calor. Al existir olas de calor se hace más probable el tema de los incendios, que los que estamos viviendo ahora. Recuerda que hace 2-3 años atrás se quemaron 500.000, 600.000 hectáreas en este país. Fíjate que en California, Carmen, el año pasado se quemaron 140.000 hectáreas en California, y es un desastre mayor en California. Acá se quemaron 600.000 hectáreas y la verdad que no pasó mucho. Entonces tenemos mucha exposición a los incendios, tenemos zonas desérticas también, que también se hacen mucho más desérticas con el tema del cambio en el clima. Ese tipo de cosas son las que hacen a Chile un país altamente expuesto. Ahora, ¿qué significa que nuestro país debe adaptarse a los impactos del cambio en el clima? ¿Qué medidas deben tomarse urgentemente? Mira, primero, ver la exposición de la población a estas zonas que pueden sufrir aluviones o zonas que pueden sufrir marejadas. Segundo, el tema de los incendios es un tema muy importante. Por ejemplo, los incendios del año pasado en California, se cree que una de las causas fueron las chispas que venían de
está en investigación, pero se cree, o sea, se especula que una de las causas fueron las chispas que venían de los equipos de los tendidos eléctricos de la empresa de distribución de California, y esas chispas provocaron los incendios. Luego, entonces, si tú sabes que tú tienes muchas líneas pasando por sectores forestales, bueno, hay que preocuparse de eso, hay que preocuparse de la aislación, hay equipos muy antiguos que hay que cambiarlos. Por ejemplo, si tú tienes una de las medidas que se está tomando en California es, por ejemplo, si tú tienes postes de madera, esos postes los puedes cambiar por postes de otro material. Las centrales, por ejemplo, tienes que estar consciente de que se están haciendo los mantenimientos adecuados. Ese tipo de cosas son las que tienen que preocuparse. Volvamos a la energía nuclear. ¿Por qué te gusta la idea de la energía nuclear? No es que me guste la idea de la energía nuclear. El punto es que tecnológicamente la energía nuclear es una energía cero emisión. Nadie puede discutir eso. Es una energía 24/7. O sea, tú puedes tener energía nuclear las 24 horas del día por los 7 días de la semana. Por tanto, si tú me estás hablando o si se está discutiendo el tema de que necesitábamos energía cero emisión, la energía nuclear es una opción. ¿Qué problema tiene? Bueno, que existe bastante mito respecto a la energía nuclear, mucho miedo, principalmente después de lo que pasó en Fukushima, en Japón, pero es una opción. El segundo problema es que la energía nuclear también es un poco cara. Esos son los problemas, pero sí es una opción, y como toda opción uno tiene que analizarla. Te agradecemos muchísimo, se nos pasó volando el programa, Cristian Marcelo Muñoz Montesinos, la verdad que es un tema muy interesante. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias a ti, Carmen, por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Permiso, señorita. ¿Sí? Acá tiene su filete, el acompañamiento, su vino y su 50% adicional de dólares premio por haber pagado con sus tarjetas de crédito del Chile. Muchas gracias. De nada. Este verano, acumula 50% adicional de dólares premio pagando en restaurantes, entretención, hoteles y líneas aéreas. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Este es el sonido del primer bus eléctrico de servicio interurbano que Copec Voltex y Turbus ponen en movimiento para unir Santiago y Rancagua. Tiene una motorización 100% eléctrica y una autonomía de 200 y 250 kilómetros, siendo 4 veces más eficiente energéticamente que uno diésel. Para que en un futuro la electromovilidad llegue a todos los rincones de Chile. Copec Voltex y Turbus, recorriendo un nuevo camino. En Radio Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con Auspicia, Copec. A toda hora estamos contigo. Banco de Chile, Operadora de Servicios y Falabella. Producción Macarena Burrell.